¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy y empezar con las noticias, quiero mandar una especial saludo y felicitación a la contadora Mari Morales, quien es, como ya lo mencioné, es colega y bueno, aquí tiene altas relaciones con el lujo de la radio, quien nos pidió que la felicitáramos al aire. Mari, pues afortunadamente es viernes, que disfrutes tu día y que cumplas muchos años más. Y bueno, ahora sí, pasando a las noticias del día de hoy, primeramente comentarles que ya está disponible la nueva versión del SUA, y esto es relevante porque, como comentamos en el programa pasado, hubo un cambio en el INPC, en la base del INPC. Entonces, esto era relevante, quiere decir que el INPC pues empezó con 100 y los sistemas de nóminas, sistemas como el del IMSS, bueno, pues hay que adecuarlos. En esta ocasión sacaron una nueva versión para el SUA, por eso es muy importante que la actualicen. Y también además tener presente que la importancia o la relevancia de la actualización del SUA será cuando no se hagan los pagos a tiempo, es decir, que tengas que pagar actualizaciones, ahí es donde entra el INPC en la actualización de los montos. Y otra noticia o otro tema relevante es referente al tema de los complementos de pago. Si recuerdan, la semana pasada por ahí platicamos que habían, entre comillas y de manera muy informal, una facilidad que la autoridad había dado a conocer a través de un video y que por ahí en las redes sociales y demás estuvieron circulando un proyecto de la regla miscelánea que iba a regular esto. Bueno, pues hoy en día esto ya es una realidad. En la página del SAT, dentro del proyecto, del anteproyecto de modificación de resolución miscelánea, hay una regla que regula, entre comillas, una facilidad para la expedición de los complementos de pago. Y se las voy a comentar de manera general porque, repito, es una facilidad, no quiere decir que se tenga que utilizar, sino aquí lo que hay que hacer es analizarla, ver los pros y los contras, y si nos beneficia, bueno, pues aplicarla. De lo contrario, hay que aplicar lo que ya hemos platicado en programas anteriores. Y aquí el gran cambio o lo que viene a cambiar, a modificarse, es la cuestión del método de pago. Recordemos que el método de pago solamente hay dos: pago en una sola exhibición y pago en parcialidades o diferido, el PPD. Si hacemos mención a cuando analizamos el objetivo de estos métodos de pago, concluíamos que la autoridad, utilizando estos métodos de pago, esta información que va a estar recibiendo, pues iba a determinar de forma muy sencilla el IVA a pagar de cada uno de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué iba a hacer? Bueno, iba a tomar los FDI expedidos donde el método de pago era PUE, pago en una sola exhibición, y a eso les iba a añadir a los complementos de pago que se recibieron en determinado mes por ese contribuyente, y de esa forma iba a poder determinar el IVA que tenía que pagar, porque era lo que recibió de contado más lo que cobró a crédito, ¿no? Entonces, repito, eran los PUE de los FDI expedidos y los complementos de pago que expidió por la cobranza que recibió en el mes. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la autoridad, el círculo estaba cerrado. El tema del IVA ya la autoridad lo tenía prácticamente en su bolsa, porque si los contribuyentes aplicaban de forma correcta los métodos de pago en el CFDI y expedían los complementos de pago, bueno, pues ya el tema del IVA
en cuanto a su fiscalización, y va a ser muy sencillo. Entonces, pasando a esta facilidad, ¿cuál es la facilidad? Bueno, que la autoridad da la oportunidad que el método de pago en el comprobante, en el CFDI, sea pago en una sola exhibición, PUE, aunque en el momento que se expida el CFDI no se haya cobrado. Aquí también señala que si optamos por esa facilidad, el método de pago, repito, debe ser PUE, y se debe especificar, cuál es la forma de pago, si es con cheque, si es con transferencia, con la forma de pago en la que vamos a recibir el cobro de esa factura. Y aquí nos dice que tenemos hasta el día 17 posterior al mes en el que se expide la factura para poder recibir el cobro de dicha factura sin que tengamos que hacer modificación. Entonces, en pocas palabras, yo el día de hoy, si realizo una venta, puedo expedir como método de pago en el CFDI PUE y especificar que lo voy a recibir en transferencia, y el pago por parte de mi cliente a más tardar lo puedo recibir el 17 de octubre sin ningún problema. Y quizás cuando tenemos certeza que el cliente nos va a pagar y que en el plazo convenido y que tenemos los datos de cómo nos va a pagar, pues no pasa nada. Pero la complejidad se presenta cuando el cliente no nos pague a más tardar el día 17. Si el cliente paga por ahí o después del día 17, el día 18, ya es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos que cancelar el CFDI que expedimos, hay que expedir un nuevo CFDI relacionándolo con el anterior y poniendo que el método de pago es PPD y pues ya la forma de pago sería sin identificar, y ya esto implicaría que cuando se cobre hay que expedir el complemento de pago, ¿no? Entonces, repito, aquí es muy importante analizar cuál es nuestro caso particular, porque esto que pareciera una facilidad pudiera ser un dolor de cabeza, porque tendría que estar cancelando CFDI, emitiendo uno nuevo y dándole seguimiento a una operación. Entonces, y hago hincapié en esto porque muchas empresas, si no es que todos los contribuyentes, ya estaban mentalizados con que iba a ser PUE cuando se expide el comprobante y en ese momento te pagan o te pagaron con anterioridad, y el método de pago iba a ser PPD si cuando expediste el comprobante no había recibido el pago, ¿no? Entonces, aquí es un cambio de reglas que en algunos casos pudiera facilitar el tema administrativo para los contribuyentes, pero en otros, en lugar de facilitarlo, lo complicaría. Entonces, mucho ojo aquí. Es importante analizar cada caso y tomar una decisión consensada, porque esto implica, repito, a varios departamentos, tanto operativos como administrativos. Y bueno, antes de pasar al programa, al tema del día de hoy, un saludo a quienes nos están contactando a través de Facebook, a Alo Vida, por ahí que nos mandó un saludo. Entonces, pues gracias por sintonizarnos y que estén al pendiente de pues lo que vamos a estar comentando a lo largo del programa, porque muy probablemente la novela de los complementos de pago todavía no termina, y tenemos que ver cómo evoluciona, qué es lo que piensa hacer la autoridad, y también desde el punto de vista operativo y administrativo, cómo lo van aterrizando las empresas, porque, repito, esto empezó el 1 de septiembre. Esta regla miscelánea que está en este anteproyecto, por ahí se menciona que tiene vigencia o tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre. Entonces, mucho ojo. Y pasando al tema del día de hoy, vamos a hablar sobre lo que son los pagos por cuenta de terceros, ¿no? Son estas situaciones donde yo no le pago directamente a mi proveedor, sino el pago lo realiza un tercero. Y quizás algunos que nos estén escuchando pensarán que esta situación es algo muy contable, o que se da nada más para efectos fiscales, o que se da en empresas grandes o en situaciones importantes. Y vamos a ver
que en operaciones del día a día se da esta situación del pago por cuenta de terceros y quizás no nos hemos detenido a analizar cuál es la implicación y cómo debemos de documentar y soportar estos pagos por cuenta de terceros, porque pueden tener implicaciones importantes para quien realiza el pago o la empresa o persona por la que se realiza el pago, ¿no? Entonces, ahorita sí, de manera general, ¿cuáles serían pagos por cuenta de terceros? Bueno, pues uno de ellos sería el caso de Uber, ¿no? Aquellos que han utilizado este servicio de Uber, ¿cómo funciona así en términos generales? Bueno, pues tú entras a la aplicación, das de alta tu tarjeta de crédito y solicitas el servicio, solicitas el viaje, recibes el servicio y con posterioridad tú puedes entrar a solicitar la factura o también puedes haberlo configurado para que de forma automática te genere esta factura. Al momento de tú recibir la factura, vas a ver que pues esta viene expedida por una persona física, que en este caso es el chofer, en caso de que el chofer sea quien es el dueño del vehículo que utilizó para transportarte, o a lo mejor de una empresa o de un tercero, ¿no? Pero si tú vas y revisas tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito, bueno, pues vas a ver que el cargo por ahí, pues dice Uber y vienen ahí datos que pareciera que son de una empresa extranjera. Entonces, en principio no coincide la persona o la institución que se está realizando el cobro con la persona que te prestó el servicio y que te está emitiendo la factura, ¿no? Entonces aquí el tercero, digamos, si volvemos otra vez al pago por cuenta de tercero, Uber pagó por mi cuenta a la persona que me transportó, ¿no? Porque sabemos que de acuerdo a cómo está establecida la mecánica en Uber, bueno, pues esa empresa es la que realiza el pago a los choferes, por llamarlo de alguna forma, después de una determinada cantidad de viajes, con cierta periodicidad, etcétera. Entonces, Uber es el tercero que realiza esos pagos. También hay otras situaciones que se dan, por ejemplo, el caso de Airbnb, aquellos que han viajado o han utilizado este servicio, donde pues tú utilizas una habitación o la casa o el departamento de un extraño, pero todo esto lo contratas a través de una aplicación o de una página. Entonces tú le pagas a esta empresa Airbnb y ellos se encargan de pagarle al dueño de la casa o del departamento, del cuarto, según lo que sea. Otra situación también se pudiera dar donde pues a lo mejor tú con tus amigos estás organizando un viaje y tú te encargas o eres el responsable de pues a lo mejor contratar el transporte, de contratar el hospedaje, de contratar si van a un parque de diversiones, pues a lo mejor comprar las entradas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, tú que estás realizando todas esas actividades, tú eres el tercero quien se está encargando de efectuar los pagos o contratar los servicios según sea el caso, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta cuestión del pago por cuenta de terceros es muy general, ¿no? Y se da en el día a día y a lo mejor no nos hemos percatado. Otro caso también es simplemente cuando tú pagas con una tarjeta de crédito, ¿no? Tú vas a un restaurante, compras, no sé, por ejemplo, aquí la silla, las mesas, y vas a la mueblería y pagas con la tarjeta de crédito. Bueno, en este caso, si lo vemos, ¿qué pasó? La institución financiera que emitió la tarjeta de crédito es la que está realizando el pago y tú posteriormente vas y pagas la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, aquí es como funciona. Entonces, ahora lo que hay que analizar es desde el punto de vista fiscal, porque a lo mejor yo estoy comprando la mesa, las sillas, y este es un activo fijo de la oficina, y como tal, pues yo lo quiero deducir. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o qué consideraciones debo tener en cuenta para que este pago que hice por cuenta de un tercero sea deducible?
Y esto que voy a comentar aplica tanto para personas físicas como para personas morales. Por ahí vamos a ver que, y aquellos que lo quieran tener el fundamento y el soporte de lo que voy a comentar en el programa del día de hoy, bueno, pues está en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. En específico es el artículo 41 el que regula los casos de las erogaciones a través de terceros. Por ahí especifica cómo se deben manejar y qué debemos de tener en cuenta. Si nos vamos un paso anterior a lo que son las deducciones y los requisitos de las deducciones, este mismo ejemplo que comentaba ahorita, si yo compré la silla y la mesa en una mueblería y yo voy y pago con un cheque, pues digamos ahí estoy utilizando mi dinero. ¿Y cuáles son los requisitos para yo poder efectuar esa deducción? Bueno, los requisitos por ahí, de acuerdo a las disposiciones fiscales, es que si la erogación o el pago es mayor a 2,000 pesos, lo debo de efectuar con cheque, con una transferencia, con una tarjeta de crédito, con algo a nombre, en este caso mío. Y debo tener el CFDI que ampare la operación, y si hay un IVA de por medio debe estar desglosado en este CFDI, ¿sí? Eso es si yo utilizo mi dinero y pago y compro estos bienes. Ahora, si lo hago a través de un tercero, de acuerdo a lo que dice el artículo 41, y al decir tercero me refiero que lo pago con una tarjeta de crédito, me dice que lo que debo hacer es yo pagar a ese tercero con un cheque, con una transferencia, para efectos de poder yo demostrar el pago. Entonces, a lo que voy, que al final del día los pagos por cuenta de terceros parecería que van van en contra de lo que marca la disposición fiscal en cuanto a los requisitos de las deducciones. ¿Por qué? Porque el pago no lo hago yo directamente al proveedor. Tengo la factura del proveedor, pero el pago yo lo estoy haciendo, se lo hago a un tercero, y ese tercero fue quien le pagó al proveedor. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto, porque a veces quien ve la contabilidad pudiera ver que ve la factura del proveedor X y ve que el pago se le hizo a la empresa A, y aquí hay que ver cómo estuvo la situación, ¿no? Porque puede ser que la empresa A fue quien hizo la compra o el pago al proveedor X. Entonces, repito, si yo, persona física o empresa, quiero hacer esa deducción, el requisito es que el pago a ese tercero que me hizo el favor de hacer el pago o la compra debe ser con cheque, con transferencia o con recursos propios que yo pueda demostrar. Es decir, no debo utilizar efectivo. Y la factura sí me la debe expedir el proveedor. El proveedor me debe de expedir la factura. Y si esto ya lo aterrizamos a digamos, casos que hay empresas que tienen día a día, uno de esos casos pudiera ser la cuestión del agente aduanal. Aquellos que no estén familiarizados en cómo funciona un agente aduanal, pues es el caso donde el agente aduanal, digamos, es el que presta los servicios de elaboración quizás del pedimento, pero también es un servicio a lo mejor de coordinación de logística, porque es el que se encarga de contratar el flete para traerme el producto, es el que se encarga también de las maniobras, a lo mejor algún servicio de fumigación o cualquier otra cosa que yo requiera para poder importar el producto. Y cómo funciona es que dependiendo del acuerdo que tú tengas con el agente aduanal, puede ser que a lo mejor el agente aduanal hace todos esos pagos por tu cuenta, le paga a esos terceros que acabo de mencionar, a esos proveedores, y luego tú posteriormente le pagas al agente aduanal. El agente aduanal emite se le llama una cuenta de gastos, donde te enlista cada uno de los gastos que realizó por tu cuenta, y por ahí también especifica cuál es el monto de sus honorarios por el servicio que te prestó. Y en el CFDI que se emite, por ahí está separado lo que son los gastos que hizo por terceros y lo que son sus honorarios, porque únicamente sus honorarios es lo que graba o lo que juega para efectos de IVA. Y
en esa cuenta de gastos te anexan las facturas de los terceros, del de fletes, del de las maniobras, de la fumigación, etcétera, que amparan todos los gastos que hizo por cuenta del tercero. Entonces, de esta forma, tú puedes efectuar la deducción porque tú hiciste la transferencia al agente aduanal y el agente aduanal te entrega todos los comprobantes que están amparando el monto que tú le transferiste al agente aduanal, ¿no? Entonces, aquí, porque el servicio del agente aduanal es, digamos, un servicio de logística, de coordinación, y por eso, o sea, el agente aduanal no se dedica a dar fletes, no se dedica a fumigar, no se dedica a hacer las maniobras de subir y bajar los productos de diferentes medios de transporte, ¿no? Otro caso que pudiera ser muy similar a la cuestión del agente aduanal, pudiera ser el caso de las agencias de viaje, porque tú vas a una agencia de viajes y la agencia de viajes a lo mejor te contacta, te proporciona los datos de a lo mejor lo que es la transportación o lo que pudiera ser también el hospedaje. Pero aquí digo que pudiera ser porque también hay que tener muy claro qué servicios nos están o qué servicio estamos contratando, porque pudiera ser el caso de un pago por cuenta de terceros donde simplemente la agencia de viajes que hizo fue cotizó el viaje, el boleto de avión con determinada compañía y llega contigo, te da el monto y a lo mejor le agrega una determinada cantidad por lo que pudiera ser su comisión. Pero ahí al final del día, ¿cuál fue el servicio? Simplemente fue una intermediación donde se encargó de investigar cuáles son los vuelos que se adecuaban al itinerario que tú estabas buscando y seleccionar el vuelo o darte las opciones y tú seleccionar el vuelo que mejor se ajustaba a tu presupuesto, tiempos y demás. Pero en este caso, pues la agencia de viajes no te prestó el servicio de transportación. Y aquí también esto es importante tenerlo en cuenta porque en el caso particular de los boletos de avión, bueno, hay impuestos adicionales a lo que es el IVA. Entonces también, si esos impuestos únicamente se dan cuando tú estás comprando un boleto de avión y luego vas y en la agencia de viajes te emiten la factura como si ellos tuvieran vendido el servicio de transportación, el boleto de avión, y le incluyen esos costos, habrá que ver si esos impuestos que te están incluyendo como costos, ¿cómo los están incluyendo? Porque en principio te estarían facturando un servicio que no tienen los medios para prestarlo, y en segundo habrá que ver si a eso le incluyen o no le incluyen IVA, porque no porque sea un impuesto que se pagó en la compra de un boleto de avión y la línea aérea no le trasladó el IVA porque así lo marca la disposición fiscal, no quiere decir que la agencia de viajes debe dar el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, mucho ojo con esos casos porque siempre es importante tener presente si lo que estoy comprando es a lo mejor un evento que a lo mejor el evento me incluye hospedaje, me incluye transportación, me incluye renta de la sala, o si yo estoy comprando de manera independiente estos servicios y lo que me están cobrando es una comisión por estos servicios, ¿no? Y ahora si lo vemos por el lado del tercero que hizo los pagos y que está recibiendo ese dinero, recordemos que en primera instancia el criterio de la autoridad es todos los depósitos que tú tienes en tu cuenta bancaria son ingresos a menos que demuestres lo contrario. Entonces aquí el demostrarlo es decir, esto no es un ingreso como tal, sino es un dinero, un recurso que yo estoy obteniendo como un reembolso de unos gastos que yo realicé o de unos gastos que voy a realizar por cuenta del tercero, y que aquí está la documentación a nombre del tercero que ampara ese monto, ¿no? Entonces, si yo estoy en este caso, porque a lo mejor tú estás en una empresa donde hacen pagos por cuenta de terceros, y a lo mejor aquí algo muy común pudiera ser una empresa telefónica donde a través de la empresa telefónica te vendieron una computadora, te vendieron un celular y el cobro te lo hacen a través de tu recibo telefónico. Entonces la compañía telefónica es el tercero que está realizando estos pagos. Entonces
el soporte de la compañía telefónica para que no le consideren como ingreso eso que te está cobrando junto con tu recibo telefónico, bueno, pues es tener la documentación comprobatoria a nombre tuyo para efectos que pueda demostrar que ese dinero que recibió simplemente es un intermediario entre el proveedor y el consumidor, que en este caso el consumidor eres tú y el proveedor puede ser la compañía de donde compraste la computadora. Bueno, estamos ya en la recta final del programa. Nada más quiero hacer hincapié en esta cuestión de pago por cuenta de terceros, de tener bien identificada la operación que estamos haciendo, porque si volvemos a los ejemplos que mencionaba al inicio, donde yo decía que organizaba un viaje para mis cuates y yo no tengo esta documentación comprobatoria, y documentación comprobatoria me refiero desde el punto de vista fiscal, tener el CFDI, estoy en el riesgo de caer en discrepancia fiscal, porque recordemos que cuando mis erogaciones son mayores a mis ingresos, puedo caer en tema de discrepancia y esa diferencia se considera ingreso. O también por el otro lado, en el sentido de que yo estoy recibiendo dinero y que si en caso de una auditoría la autoridad me pregunta por la procedencia de esos ingresos, pues quizás tengo la forma de decir que lo recibí de mis amigos, pero no tengo la forma de justificar que no fue un servicio que les presté y que es sujeto a ISR y sujeto a IVA. Entonces, mucho ojo, porque hoy en día, debido a la tecnología, esto se da de manera muy seguida y no estamos conscientes de las implicaciones que desde el punto de vista fiscal pudiera tener. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.